Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bienvenidos a Renovados en nuestra segunda temporada, podríamos decir, de Caminando con Jesús. Y como siempre tenemos con nosotros en esta ocasión, que la semana pasada no pudo estar por situaciones personales, pero hoy está con nosotros por negocios. Eso son otras cosas. Una aclaración. Una aclaración. Es Marvin Brooks, Freddy Gámez. Y tenemos una sorpresa. Así es. Es una sorpresa que sorprende. Esperamos, ¿verdad? De ahí de bendición como para nosotros en este programa. Esta persona es de bendición. Se está agregando al programa un miembro más, un integrante más, ¿verdad? Que trae su punto de vista. Sí. ¿Verdad? Sí, porque de eso se trata. Los puntos de vista diferentes, de diferentes ángulos, para que podamos tener diferentes criterios. Así que presentamos a la persona. Redoblantes. No. Presentamos a hermana Zaida. Así es, hermana Zaida. Zaida Leal. Así es. Bienvenida a nuestro programa Renovados. Y por supuesto tiene algo que decirnos a nuestra gente que nos mira ya a través de las redes sociales. Amén, hermanos, gracias por su bienvenida. Dios les bendiga. Les saluda a su amiga Zaida. Es un privilegio para mí ser parte de la gran familia de Renovados. Y pues no somos expertos en teología, ¿verdad? Ni en Biblia, pero queremos llegar a ti llevándote la palabra de Dios, y que sea Él el que a través de su palabra toque tu corazón y toque tu vida, y puedas conocer a Jesús de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, un gusto estar aquí, hermanos. Gracias por la bienvenida otra vez. Y aquí estamos, caminando con Jesús y el llamado de sus discípulos, ¿verdad? Así Ese es. va a ser nuestro tema a desarrollar el día de hoy. Caminando con Jesús, el llamado de los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Cuántos eran los discípulos? ¿Por qué determinó Jesús llamar a esas personas específicamente y no a otras? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en este programa. No te muevas de tu lugar, porque va a estar buenísimo. Y como siempre te pedimos que nos compartas y nos lleves a todos los lugares, a través de las redes sociales, a través de YouTube, ¿verdad? Sí, también y ahí estamos. Dile a tu familia, a tus amigos, a todas las personas, ¿verdad, hermana Zaida? Que se Amén. expanda por todos lados, porque sabemos de que esta palabra va a ser de bendición. Y ella, hermana Zaida, decía algo bien importante. Tal vez no somos teólogos o no somos personas expertas en la Biblia, que hemos estado como que en grandes estudios, pero lo que sí sabemos es que estamos llenos del Espíritu Santo y de Jesús en nuestro corazón, y es lo que queremos dejarte en tu vida. Queremos decirte que Jesús está contigo también en todo tiempo y en todo momento, y por eso en esta nueva temporada se llama Caminando con Jesús. Y vamos a ir sacando algunas cositas ahí, y por eso decíamos con diferentes puntos de vista, ¿verdad, Manu? Así es, son los puntos de vista los que enriquecen el conocimiento de cada uno. Y como una vez más no somos expertos, pero sí queremos compartir lo poco que tenemos contigo, y que tú nos compartas para que otras personas puedan llegar, que esto pueda llegar a muchas más personas y que sea de bendición. Entonces vamos a comenzar por el inicio. Vamos a empezar por el inicio. Sí. Queremos iniciar, hermano Freddy, ¿Sí? mencionando, ¿verdad?, que el bautismo de Jesús con el Espíritu Santo descendiendo sobre él, ¿verdad? Y esas palabras tan hermosas de este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Fueron uno de las pautas que Jesús tuvo al inicio de su ministerio, y fue lo que marcó, ¿verdad?, su ministerio ya de manera pública, ¿verdad? Luego Jesús fue llevado al desierto, donde ayunó 40 días, ¿verdad? Y donde también fue tentado por el diablo, ¿verdad? Porque no es fácil ayunar, ¿verdad? Pasar tanto tiempo metido en la presencia de Dios sin que el diablo lo ataque a uno, ¿verdad? Imagínense, le pasó a Jesús. No es una garantía el ayunar, que no esté, o sea, no es una garantía. Que vas a estar al 100, Al contrario, la preparación es eso, al estar en ayuno, así como él se estaba preparando, nosotros también lo podemos hacer. Y de la forma en que él fue tentado,
¿verdad? En presentarle el reino, mira, todo esto va a ser tuyo, o mira, pues si no ya tenés hambre, pues convertí esta piedra en pan, va, y todas esas cositas. Son tentaciones tal vez minuciosas o pequeñas, decíamos en la temporada anterior, ¿verdad? Eso es lo que iba a decir, pero Ajá. hay un programa que habla exclusivamente de las eso, tentaciones, así que si pueden buscarlo, por ahí está, así se llama, las En la tentaciones. primera temporada, En la ajá, primera en pequeños temporada, detalles, en la pequeños primera detalles. temporada de pequeños detalles. Y ahí se hablaba de esto, y queríamos hacer mención, como decía hermana Zaida, porque esto es lo que marca el ministerio de Jesús. Esto es lo que dice, bueno, él no solo llegó y dijo, bueno, pues yo soy Jesús, y sígame, ¿verdad? Síganme, ¿No? bueno. Una El preparación espiritual. proceso que pasó. Correcto, hubo un proceso en el que, empezando, como dice hermana Zaida, por el bautismo. Porque cuando Juan, el bautista, le vio, ¿qué dijo? No, hombre, no, mejor bautízame tú a mí, le dijo Juan a Jesús. Y él le dice, no, discúlpame, pero esto tiene que ser así. Tú me tenés que bautizar para que todo se lleve acorde. Entonces él está siguiendo, ¿verdad?, un patrón o algo que ya estaba establecido para poder ejercer el ministerio. O sea, él no fue así como que, bueno, yo soy Jesús y yo soy el Hijo de Dios y quítate Juan, ¿verdad? Sino al contrario, él respetó cada una de estas cosas, porque Juan en ese momento era una persona también de respeto. Sí, obviamente. Ya la gente lo escuchaba, porque incluso cuando le preguntan a él, dice, pues yo soy la voz del que clama en el desierto. O sea, él era el que estaba preparando básicamente el camino de Jesús, ¿verdad? Él era el que estaba haciendo alguna, porque dijo, el que viene después de mí no solo va a bautizar en agua, sino, ¿en qué? En el espíritu. En el Espíritu. Y eso es cuando se cumple, donde sale ahí la palomita, ¿verdad? Y de la Biblia dice, y se posa sobre Jesús con el Espíritu Santo diciendo todavía una voz. Imagínense cuántas personas escucharon eso en ese momento. Impresionadas, ¿verdad? Entonces Por la significa, manifestación. ahí que para ser llamado por Dios, ¿va? Ujú. Hay que pasar un cierto proceso. Correcto. No solo yo soy un siervo de Dios o una sierva de Dios Listo. y no he pasado el proceso, ¿va? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿va? Eso sí también es cierto. Pero ahora vamos a entrar ya en materia, decían los profesores, que un día eso no me gustaba, mira, ya, es broma. Entramos Traumas. nosotros, ya sabemos de que Jesús, él respetó, digamos, los protocolos, ¿verdad? Él fue bautizado por agua y luego de esto, él fue al desierto, se separó de la multitud, de la gente, del lugar, de papá, de mamá, de todo, ¿verdad? En donde él pues ya empezó a hacer un ayuno directamente para tener una comunión con Dios. Y él determinar ahí quiénes le iban a seguir, porque después de esto, él empieza a escoger a sus discípulos. Bajó Por y eso fue que escogió lo- a sus discípulos. Por eso fue que lo mencionamos, porque es... pues, La podemos secuela, clave, es la podemos clave. irnos al ¿Quiénes llamado, son? Ajá, al correcto. llamado y quiénes son, pero o sea, este es el pre El de... preámbulo del Así es. llamado de Jesús, que el proceso, ¿verdad? Como les decíamos, Ujú. que Jesús pasó por todo ese proceso para entonces decir, bueno, ahora empiezo mi ministerio y tengo que escoger a mis 12 discípulos, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser mis fieles seguidores, por decirlo así, ¿verdad, hermano? Correcto. Pero todo eso, ¿verdad? Jesús tenía como que un plan para escoger a sus 12 discípulos. Entonces, quería mencionar que Jesús vino con autoridad, ¿verdad? A llamar a aquellas personas que lo iban a seguir. Él vino con autoridad a decirle, bueno, deja todo lo que estás haciendo y sígueme. Correcto. Entonces, ¿quién se iba a resistir a eso, verdad? Sí, Esa alguien con autoridad, autoridad. de Jesús. Entonces, dice la Biblia que dejaban todo lo que estaban haciendo, dejaban sus trabajos, dejaban sus familias, que en aquel entonces era muy importante el apego con la familia, porque, por decir así, los hombres eran los que, Proveedores de todo. los proveedores y los que mantenían a sus familias. Y el dejarlos significaba de que los iban a abandonar por seguir a quién, ¿verdad? Correcto. Por seguir a Jesús. Entonces tenía que haber esa determinación en ellos y decir, bueno, voy a dejar todo, mi trabajo, mi familia, todo lo que estoy haciendo y voy a seguir a Jesús. ¿Pero por qué? Porque Jesús tenía esa autoridad sobre a aquellas personas, ¿verdad? Y también que Jesús les puso una como tarea difícil, ¿verdad? De que
ellos dejaran todo, como les decía, ¿verdad? Y lo siguieran porque él necesitaba gente determinada a seguirlo a él. Correcto. Y ese es el punto en este mensaje, ¿verdad? La determinación, la decisión que tomas a la hora de decir, bueno, voy a seguir a Jesús. Esa es una determinación, una decisión que va a marcar nuestra vida. O sea, no solo en el momento, sino para siempre, porque de ahí empieza una nueva persona. Desde ese momento, cuando nosotros decidimos y determinamos decir, bueno, yo sigo a Jesús y camino con Él de ahora en adelante, desde ahí empieza a ver como que algo nuevo, ¿verdad? Y la misma palabra dice que todo aquel, ¿verdad?, que llega a Él, pues nueva criatura es, ¿verdad? Pero, ahora decimos con lo de Jesús, ¿verdad? Hermana dice, bueno, Él ya fue, se preparó y todo, y dijo, bueno, voy a ir a escogerlos. ¿Por qué Jesús no escogió, Marlon, a 14 personas, 15 personas, 16 personas? ¿Por qué no escogió 7 personas? ¿O 3 personas? ¿Por qué 12? ¿Por qué 12? Dale, bueno. Le voy a dar la oportunidad aquí a Marvin. Es que tal vez yo no tengo un estudio así bíblico, así bien preparado y todo eso. Pero, bueno, digamos, atrás habían 12 patriarcas, entonces, y ahora 12 discípulos. Pero, mejor que Marlon les dé la explicación de eso, porque me estaba acordando ahorita de esa explicación y Marlon la tiene más No, detallada. es que detrás del número 12 hay Muchas cosas. muchas cosas. Son los ángeles, copas y no sé qué más. Pero en realidad en el contexto de Jesús eran en realidad 12 personas o 12 discípulos, por así decirlo. Era como un sinónimo de gobierno, o sea, de un gobierno terrenal, por decirlo así. Entonces ese era el contexto. Correcto. De 12. Entonces por eso de alguna u otra forma no se la pensaron mucho aquellos. Porque eso es a lo que queríamos ver. El punto de esto Ajá. es, ¿por qué Jesús no dijo, bueno, vamos a escoger a 7? O solo 3. Sí, ¿para qué era Jesús? Sí, exacto. Era Jesús y y ya que iba a tenía hacer la milagros preparación. siempre, alguien que iba a hacer Podía señal, imponer su cualquier propia cosa. regla. Correcto. Pero en esto se determina algo bien importante, y es por qué le seguían a Jesús los discípulos. Porque ellos entendieron de que si eran 2 era porque era de gobierno. Ellos sabían de que a la hora de que Jesús, como él era el denominado rey, ¿verdad? Porque él fue conocido desde el inicio. Si se recuerdan, en un programa anterior también dijimos, en uno de los programas anteriores Las también señales, dijimos sí. las señales. Entonces dijeron, van a ser el rey, ¿verdad?, de los judíos y todo. Entonces dijeron estos, a la hora que empezó a escoger a sus discípulos, ellos pensaron, bueno, si este es el rey, yo me voy con él, ¿verdad? Un impulso humano quizás en ese momento, pero todo esto era un plan perfecto que Jesús traía, y él sabía por qué les estaba llamando. Así como Jesús te llamó a ti, como Jesús me llamó a mí, como Jesús llamó a Marvin, a hermana Zaida, hay un propósito, ¿verdad? No es de que solo por impulso decían, bueno, es que yo llegué y de pronto me convertí y listo. Hay un propósito que Jesús hizo, un plan perfecto que Jesús hizo para nuestras vidas en este momento, como lo hizo en ese entonces, ¿verdad? Exacto, con los discípulos, que eran las personas, digamos, menos probables de aquel tiempo para algo de gobierno. O sea, ¿por qué? Ajá, eran las personas menos probables, pues, o sea, que no eran así, por decirle, capacitados en letra, o sea, sí tenían ellos negocio, dinero y todo eso, pero eran las personas menos probables. O sea, si vemos al cobrador de impuestos, Mateo. o sea, los cobradores de impuestos eran personas odiadas por los mismos judíos, y que un judío le cobrara impuesto a otro judío, o sea, ese Era el colmo. era el odio puro. Era el colmo de los judíos. El colmo de los le cobra a otro judío. Sí, ellos odiaban el impuesto. Los judíos odiaban el impuesto, y que ahora un judío trabaje para los romanos cobrando el impuesto, Asumir la gente. o sea, eso era algo que no, pues, Y podría ser menos, cualquier cosa. y menos pensar que Jesús iba a tomar a esta persona. Por eso te digo, eran personas menos probables, o sea, que nadie se Ya fijó no en... llenaban los requisitos. Exacto. Es la de la sociedad. Correcto. Y es lo que decimos.
nosotros siempre hemos planteado un Jesús carne, un Jesús humano como nosotros, un Jesús que vivió tentaciones, como decía hermana Seda, como nosotros la vivimos a diario, ¿verdad? Y así eran estos discípulos también, ¿verdad? Eran personas que estaban ahí haciendo las labores que normalmente ellos hacían, ¿verdad? Haciendo su diario vivir, ¿verdad? Para poder llevar el sustento, como decía hermana Seda, a sus familiares, ¿verdad? Cosa que sí había en ellos tal vez que no cualquiera tenía, era la determinación y la decisión de querer seguir a Jesús. Y es que también quién les estaba llamando, ¿verdad? De qué forma les decía, deja lo que estás haciendo y vámonos, Sí. ¿verdad? La forma en cómo él lo decía, y definitivamente él ya era sonado, imagino yo, en ese momento. ¿Por qué? Si él ya habían escuchado la voz, este es mi hijo, en quien tengo complacencia, más de alguien andaba detrás de él cuando él andaba escogiendo a sus discípulos. ¿Y por qué no a esos que estaban en la multitud? ¿Por qué no decidió de una vez ahí donde, bueno, ya escucharon, ¿verdad? Benito, vos, y listo, ¿verdad? Sino al contrario, él caminó y hizo y empezó a escoger, ¿verdad? Y eso lo encontramos en ¿dónde? ¿En qué libro estamos? Mateo capítulo 4, 4, versículo 17. 17 en adelante. Allí habla donde Jesús ya empieza a buscar a sus discípulos, ¿verdad? Hablamos ahorita acerca del cobrador de impuestos, llamémoslo así, y está de luego el otro, llamémoslo pescador pecador, que ¿quién era el pescador pecador? Pescador, pecador. ¿Cómo fue con Pedro? ¿Cómo se desarrolló Marvin ahí? Y ahí eso, ¿cómo lo mirás? ¿Cómo mirás que Jesús va y llama a Pedro, Pedro se siente pecador? ¿Cómo mirás ese llamado que Jesús le hace a Pedro, que después es la persona que le entrega las llaves, va? O sea, ¿quién le entrega las llaves? Lo que pasa que, digamos, cuando Jesús llamó a Pedro, dijo, venid y haced pescadores de hombres, pero en otra ocasión, cuando Jesús le dijo a Pedro que cuando no había pescado nada, ¿va? Y Jesús le dice a Pedro que tire sus redes al lado derecha, ¿va? Entonces, y Pedro lo hace, ¿va? Haciendo caso a lo que Jesús le decía. Y cuando Pedro ve, dice que la red se rompía por la cantidad de peces, pero Pedro dijo, se hizo para atrás y dijo, maestro, apártate de mí porque soy un pecador. O sea, él se sentía que no llenaba los requisitos de Jesús, ¿va? Entonces, pero Jesús le dijo, no te preocupes, le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Ya, entonces, así podemos ver hoy en día que hay mucha gente que no le quiere servir a Dios porque se sienten tan pecadores por las cosas que hicieron, están haciendo o planean hacerlas, ¿va? Digo que voy a planear Dios te pecar, perdona, ¿va? Porque no es el caso, ¿va? Pero sí pasa. Correcto, eso es diferente. Hay hombres que están a punto de cometer un asesinato y de repente Dios les manda a alguien, ajá. Entonces, a eso va. Entonces, la Biblia dice en 1 Corintios 1, dice que lo necio del mundo y lo vil y menospreciado es Dios, dice. Correcto. ¿Ya? Para usar a los sabios, dice. Y ahí déjame, hermano, meterme en ese espacio, igual que te interrumpa. Y es lo que estábamos tratando de llegar. ¿A quiénes escogió Jesús, verdad? ¿Por qué los escogió? ¿Por qué? ¿Acaso, pienso yo, no habían escribas en ese momento? No había Fariseos, saduceos, celotes, no confundan la palabra, por favor. Sí, así se llamaban, investiguen, por favor. Era un grupo de personas, ¿verdad? Preparadas. ¿Y por qué no fue a las sinagogas? O a lo que nosotros le decimos, pues iglesia, ¿verdad? Las casas, donde normalmente estaban estas personas conocedoras de la escritura, conocedoras de que iba a venir un Cristo, conocedoras porque ellos sabían de que iba a aparecer un Cristo, que ellos sabían que iba a venir un Mesías, que iba a hacer muchas cosas, ellos lo sabían. ¿Por qué Jesús no se fue para allá? Y es lo que decía Marvin, ¿verdad? Es porque Jesús, por lo general, dice, él no vino al sano, sino al enfermo, ¿verdad? O sea, él no vino a buscar a alguien que ya es salvo. ¿Qué? Si ya es salvo, qué chiste, ¿verdad? O sea, él ya está preparado, ya es salvo, entonces no necesita venir. Él vino por lo que estaba perdido. Y lo que la gente despreciaba, o lo que dejaba como de sobra, dijo, no, esto es lo que me sirve, y esto es lo que voy a utilizar para hacerlos grandes y que se vean como lo mejor de lo mejor. Porque estas personas trascendieron no solo en esa época, sino hoy todavía estamos hasta el día de hoy. O sea, es algo de que marcó la vida de ellos, ¿verdad? En ese momento, que hasta el día de hoy nosotros hasta nos estamos preguntando cómo eran ellos, ¿verdad? ¿Qué eran ellos?
cómo se la pasaban su día a día, ¿verdad? Hablando de eso, va, del llamamiento de que Jesús les hizo a sus discípulos, tal vez ahí también en la Biblia también habla acerca de que de dos mujeres, va, que entonces podemos hacer la comparación hoy en día que la gente no quiere servirle a Dios porque es muy pecadora y todo eso, va. Recuerden la historia de la mujer a la mujer que la encontraron en el acto mismo del adulterio, ¿va? Sí, ¿cómo no? Entonces, cuando le dijeron, va, maestro, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio, y Moisés manda que matemos a tales mujeres a pedradas, ¿va? ¿Y tú qué dices al respecto? Y la Biblia dice que Jesús vino y se inclinó y comenzó a escribir, y ahí dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No dijo nada. No dijo, ajá. De hecho, lo habló, si lo hace después, ¿va? Ajá, hasta después, y entonces le dijo a la mujer, va, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Yo te condeno, vete y no peques más. Hizo un llamamiento a esta mujer, la llamó como a los discípulos, va, que ante el mundo no valían nada, eran lo vil y lo menospreciado en este mundo. O era nadie en ese momento. Ajá, no era nadie. No eran personas importantes o como decir, bueno, somos reconocidos y por eso es que... No, y deja solo, si uno se pone a pensar en esa situación, las personas que querían apedrear a la mujer eran personas preparadas, conocedoras de la palabra. Pero ahora, ¿qué es lo que Jesús sabe? Porque, miren, uno puede aparentar muchas cosas, y Jesús no miraba solo la apariencia, miraba el corazón de ellos. Entonces, hay personas que tal vez tú tienes la intención o tú quieres. Porque imagínate que estamos hablando que había sacerdotes, porque aquel dijo, Moisés nos manda a apedrearla. Y después dice que se fueron todos, porque dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, es que estamos hablando que el mismo sacerdote que lo fue a acusar, el sacerdote, la persona que lo había ido a acusar, que era conocedor y preparada de la palabra de la Biblia, era pecador. Estaba en pecado. Había cometido algún pecado. Sí, exacto. Tal vez ya se había redimido y de hecho, mira, Dios, perdóname. Pero él sabía de que más de alguna falla había tenido, ¿verdad? Regresando a los discípulos, ¿verdad? En cierta manera Jesús vio habilidades en ellos, ¿verdad? Entonces, como decíamos anteriormente, él ya tenía un plan, ¿verdad? Diseñado para todos ellos, sus 12 discípulos. Y si lo planteamos a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Jesús mira en ti habilidades y en nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos llegar y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, si nosotros no buscamos que todos vengan al redil de Cristo, dice que las piedras van a hablar, ¿verdad? Y qué triste, ¿verdad? Que habiendo tantas personas allá afuera con habilidades, con capacidades, para hablar de Dios y de su palabra, ¿verdad? Para que todos se conviertan y vengan a Él, ¿verdad? Como lo hizo Jesús con sus discípulos, porque Él los preparó. Dice la Biblia que uno los hizo maestros, a otros los hizo evangelistas, profetas, pastores. Entonces todos tenemos una habilidad, todos tenemos un propósito para cumplir en esta tierra, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje que queremos llevar también a ti, que tú tienes algo para entregarle a Jesús, tú tienes una habilidad, tú tienes un propósito, un talento, y qué mejor que entregárselo a nuestro Dios, ¿verdad, hermano? El Creador. Entonces el mismo que nos dio el talento. Y Jeremías 1:5, ¿qué dice? Antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí. Entonces, cuando escogió a los 12, Jesús tenía un plan para la vida de ellos. Los discípulos no podían ver más allá pero Jesús ya había visto en ellos quién iba a ser Pedro, por lo que decía Marlon, que le dijo, y sobre ti voy a edificar mi iglesia, sobre tu roca, ¿va? Ya sabía quién lo iba a traicionar. Y ahí también ya sabía quién lo iba a traicionar. Sí, no me acuerdo cómo se llama, un Judas, ¿verdad? Que sabemos de que fue parte de los 12 que comió con Jesús, que caminó con Jesús. Vio sus milagros, vio todo. Y Dios le dio toda su confianza, ¿verdad? Sí. Y a pesar de manejaba el dinero. Y lo más tremendo de todo es, él se arrepiente definitivamente, porque dice que él regresa y les tira las monedas de plata que él había agarrado, ¿verdad? Y se retira. Pero él tenía que estar entre ellos, porque él tenía que cumplir el propósito, ¿verdad? Era el plan del que ya estaba
hecho, ¿verdad? Y se tenía que cumplir, porque incluso hay una parte donde le dicen a Jesús, bueno, y este cuate, ¿quién fue el que pecó, su papá o su mamá? Y él dice, pues, la verdad es que ninguno, más bien este es así porque se tenía que cumplir la palabra para que él reciba. Entonces, ¿qué otros discípulos había? Mateo, Juan, Jacobo, Zebedeo, Santiago, Andrés. Bartolomé. ¿Cómo? Andrés y Bartolomé. Bartolomé, ajá. Y Judas, del que estábamos hablando, ¿verdad? Pedro, ya lo dijimos. claro. Ah, bueno. En fin, eran estas personas humanas como nosotros que cometían errores, pero que Jesús vio algo en ellos y era la determinación. Y con esto vamos a cerrar, ¿verdad? Con esto terminamos nuestro programa diciéndote, Jesús, decía hermana Celia, vio algo en ti, tiene un plan. Marvin decía en Jeremías, él ya sabe desde antes de que te formases en el vientre de tu madre. Él tiene propósitos específicos, ¿verdad? Correcto. Amén. Entonces, Hay un cuate, ya que estás hablando de un cuate que ya murió, él siempre decía esto, ¿va? Yo lo invitaba a la iglesia y me decía, Marvin, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero servirle a Dios. ¿Por qué? Le digo, yo no quiero ser como Pedro, me dijo. ¿Cómo así? Le digo, Pedro lo negó, me dijo, yo no quiero negar a Jesús. Entonces, mucha gente no quiere servirle a Dios por lo mismo, ¿va? Que son, como se ponen a pensar en Por eso, temor ¿va? a fallar. Por temor a fallar a Dios. Entonces Jesús sabía que Pedro le iba a fallar. Jesús sabía que todos que le iban a fallar, ¿va? Que se iban a ir después que lo crucificaran y todo eso. Él sabía Él sabía. perfectamente. O sea que él conoce. él conoce. Más ajá. allá de tu corazón. Correcto. Y tal vez se va a ir fuera de lo que voy a decir, Contexto. pero muchos hablan de esto, en que uno se agarra en que, no, Dios mira tu corazón y no tu vestuario, tu forma de no sé qué, y muchos hablan de esto, ¿verdad? Y nosotros no queremos entrar en ese, ¿cómo se llama?, de discusión, pero Él sí conoce tu corazón, o sea, Él quiere salvarte y Él sabe todo. Para Él no hay nada oculto hasta abajo de la tierra, en lo más profundo del mar, hasta allá en la luna y donde sea que estemos. Para Él no hay nada oculto. Entonces Él conoce, escudriña y sabe lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Poquito a poco te va a ir transformando, va a ir cambiando tu vida y llevándote por el camino que Él quiere Correcto. que vayas, ¿verdad? Para que, como decíamos, cumplir el propósito de Dios, que es lo principal, ¿verdad? Y por el cual estamos aquí en esta tierra, porque fuimos creados con un único propósito, cumplir y hacer la voluntad de nuestro Ujú. Padre Celestial. Sí. Fuimos creados para alabar y bendecir su santo nombre en todo tiempo y en todo momento. Así que te decimos a ti que nos estás viendo en este momento, camina con Jesús. ¿Te equivocaste? Camina con Jesús. ¿Cometiste errores? Camina con Jesús. ¿Crees que estás en un pecado y dices que no, hombre, yo quiero y todos los días vuelvo a caer y vuelvo a decidir y vuelvo a equivocarme todos los días? Déjame decirte que si 1000 veces se cae, las 1000 veces Jesús te levanta. Y aquel hijo pródigo, ¿verdad?, que regresó a su padre, no fue condenado, no fue señalado y dijo, no, pues sí, andate con la servidumbre, andate a trabajar, ve qué hacer. No, él vino y dijo, bienvenido eres, aquel que había muerto hoy está vivo, pónganle vestido, pónganle anillo, pónganle calzado y hagamos fiesta. Eso fue lo que dijo, y eso es lo que hace Jesús. De verdad te decimos, camina con Él, ¿verdad? Y hoy queremos orar y dejándote este mensaje, camina con Jesús. Camina con Jesús y sabemos que Él va a solucionar y va a transformar y va a renovar tu forma de pensar y tu forma de vivir. Cerramos nuestros ojos y oramos en el nombre de Jesús. Padre y Dios eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias por esas personas que nos están viendo, Señor. Gracias por esas personas que están escuchando esto, Señor. Y hoy declaramos, Señor, espíritu de salvación en sus casas, en sus viviendas, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo les va a tocar y les va a impactar en todo tiempo y en todo momento, Señor. A través de esto, Señor. Y aunque no nos vean, Padre, en este momento sabemos que tu Espíritu Santo está llegando a muchas personas. Señor, vive y nace en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos bendición sobre todas las familias, en todo lo que hagan, en todo lo que tengan, en el nombre de Jesús.
Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que ya saben, compártanos y llévenos a todos los lugares a través de las redes sociales y YouTube. Y tenemos otra sorpresa aparte de hermana Zaida. ¿Qué tenemos, Marlon? Estaremos teniendo un segmento de motivación los días lunes. Así que eso será de una forma individual y cada quien tratará de motivar y así es. Ya verán ustedes. Hay que estar pendiente. A estar pendiente. Todos los lunes vamos a estar ahí dejándote este video motivacional que va a impactar tu vida y te va a servir, ¿verdad? Así que no te lo pierdas y síguenos compartiéndolo. Dios te bendiga enormemente. Nos vemos A la próxima.